Bueno, pues ahora vamos a hablar de, ya lo tengo aquí preparadito, las magnitudes más importantes de la cinemática. Magnitudes y elementos pues que afectan al movimiento. Bien, esta parte teórica pues ya la tengo preparada. La primera, la más fácil, la más importante es la posición, o la más básica. A partir de la posición lo vamos a ir viendo otras que se van derivando. Pero la posición es la más básica. ¿Y qué es la posición? Pues el lugar que ocupa un cuerpo en el espacio. Bien, ¿en qué se mide? Pues son unidades de distancia, y la unidad de distancia en el SI es Sistema Internacional, es el metro. ¿Vale? Yo las unidades las estoy poniendo, o cosas relacionadas con unidades las pondré entre paréntesis. Bien, vale, la posición, lo importante de aquí, bueno, generalmente se puede poner varias letras. Hay veces que se utiliza la X o la Y si es en un solo eje. Si es en el eje horizontal, pues se le usa la X. Si es en el eje Y, como puede ser en una caída libre o algo así, pues, si es en el eje vertical, se suele utilizar la Y. Y si es una mezcla de los dos, pues se le pone R. Bien, pero no todo es un movimiento en el eje horizontal o en el eje vertical. Pues entonces para eso se le suele utilizar la R como, pues como letrita, ¿no? Para denominar la posición. Bien, lo importante de aquí es ver que es un vector. Bien, como es un vector, esto ya lo comentamos en otro vídeo. ¿Qué quiere decir? Que si tú tienes aquí varios puntos y te centras en uno, ¿vale? Ahí ese es el origen, determinas ahí, ese va a ser tu sistema de referencia y por tanto el origen del eje de coordenadas que hagas. Bien, y respecto a lo que se va a referir cualquier posición, si yo digo, imaginad que esta posición y esta son iguales, tienen el mismo módulo, están a la misma distancia de esto, pues si yo digo que hay algo a 1 metro, imaginad que eso es 1 metro, si hay algo a 1 metro, pues yo no sabría cuál de estas tres es, sino que además de decir a qué distancia está, también tendría que decir en qué dirección y en qué sentido, si está para allá o para allá. Bien, dicho esto, estableciendo el tamaño, la dirección y el sentido, en el sentido positivo, imagínate, pues ya sé que me refiero a esto de aquí, ¿vale? Por tanto, vemos que efectivamente la posición, dado que requiere esos 3 parámetros, es un vector. Perfecto, esto clarísimo, ¿no? Más cosas. La trayectoria. La trayectoria no es más que el camino recorrido durante el movimiento. Cuando tú tienes un móvil que va de un punto, vamos a coger otro color, vamos a ver, va de un punto A a un punto B, y aquí pongo A, B, y lo hace siguiendo una trayectoria, bueno, pues esa trayectoria, ese camino sería la trayectoria. Ya está, no tiene más. La distancia recorrida, pues es lo que, imaginad que aquí estamos nosotros y hemos ido de A hasta B. ¿Cuánta distancia hemos recorrido? Pues lo que nos hayamos, todo esto, ¿no? Todo lo que, la distancia que, pues todo lo largo que sea este camino. Imaginad que, por ejemplo, son 10 kilómetros, ¿vale? Pues 10 kilómetros sería la distancia recorrida. Venga, perfecto. Es el espacio recorrido durante el movimiento y se mide sobre la trayectoria. También vemos que se mide en metros. Ok. ¿Cuál es la que nos queda? Nos queda el desplazamiento, incremento de R. Vale. ¿Qué dice que es el desplazamiento? El cambio de posición. Y vemos que aquí hay un triangulito. Este triangulito es un incremento. ¿Qué es un incremento? Bueno, pues si tú tienes, por ejemplo, este eres tú y este eres tú un año más tarde, ¿vale? Has crecido un montón. Podríamos decir, ¿cuánto ha incrementado tu altura? Bueno, pues tu altura, para saberlo, lo que tienes que hacer, que es, esto es lo que te interesa, ¿no? Y para esto lo que vas a hacer, este sería tu incremento de altura, bien. ¿Cuánto incrementa tu altura? Pues el incremento de altura va a ser, pues la altura que tenías al principio, la altura que tenías al final, menos la altura que tenías al principio. Pues va a ser, voy a poner A, ¿vale? Altura final menos altura
inicial. ¿Por qué pongo un 0? Porque generalmente, en vez de, tú dices, bueno, podrías poner una i. Bueno, pero generalmente se pone un 0 para decir que es cuando tú empiezas a contar, cuando la altura, cuando el tiempo es 0. ¿Vale? Venga, pues yo voy a suponer que el tiempo es 0 aquí y un año después pues va a ser un año. Pues en un año has crecido pues la altura final menos la altura inicial. Es decir, la altura que tenías al final del año menos la altura que tenías al principio del año. Esto es un incremento. Lo pongo aquí. Incremento. ¿Vale? Me refiero a este triangulito, ¿vale? Incremento, evidentemente, tiene que ser de una magnitud. Bien, pues el caso es que el desplazamiento, perdón, es el incremento de, me estoy haciendo un lío con los colores, el incremento de la posición. Es decir, la posición de final menos inicial, ¿no? Efectivamente, es posición final menos inicial. Incremento de R. Ojo, R es un vector, pues el incremento también será un vector. Será la posición final, R. ¿Dónde terminas? En B. Menos, ¿dónde empezabas? En A. Pues R de A. Ya está, eso será el incremento. ¿Qué pasa? Que si yo tomo esto como el origen de donde empiezo en el 0 y termino en pues, a la distancia a la que esté esto. Ah, pues eso quiere decir, ¿vale? Vamos a suponer que en el caso de que RA sea 0, luego veremos un caso en el que no es 0, pero bueno, para introducirlo está bien. Pues esto sería R de B menos 0. ¿0 qué? 0 kilómetros, ¿no? Pues sería R de B. ¿A qué me refiero? Pues si tú aquí pones el origen de un eje de referencias, pues el desplazamiento va a coincidir directamente con la posición. ¿Qué va a ser el desplazamiento? Pues el desplazamiento no es más que un vector que sale del origen y llega hasta el punto final. Vale, este vector, que es el desplazamiento, va a ser más pequeño siempre que la distancia recorrida. Bien, porque claro, si vas por aquí das un rodeo, si vas por aquí vas en línea recta y vas más corto. Imagínate que estos son 7 kilómetros. Bien, es muy importante saber que el desplazamiento siempre va a ser igual o menor que la distancia recorrida. ¿Vale? Y saber que son cosas distintas. ¿Por qué es tan importante? Porque el desplazamiento es la magnitud que vamos a utilizar sobre todo en cinemática, más que la distancia recorrida. ¿Y esto por qué es importante? Pues porque nosotros siempre pensamos más en la distancia recorrida que en el desplazamiento. Bien, sobre todo ¿en qué casos? Pues cuando hablamos de la velocidad. Y cambiamos ahora de diapositiva. Bien, porque cuando hablamos de velocidad tendemos a pensar en la distancia que hemos recorrido, pero no, porque ahora resulta que en física hay dos términos que se parecen mucho pero no son iguales, que son el término de velocidad y de rapidez. Bien, la rapidez sí que es la distancia recorrida entre el tiempo invertido. ¿Vale? ¿Eso qué sería? Pues por ejemplo, si yo voy de A hasta B y voy por aquí, bien, pues a lo mejor eso lo he hecho la distancia que he recorrido son 8 kilómetros. Bien, eso sería la distancia recorrida. Lo pongo así en verde para que veáis que 8 kilómetros sería la distancia recorrida, porque es sobre la trayectoria que tú has seguido. Bien, la rapidez, que para la rapidez, que no es una magnitud que se utilice mucho en física, porque ya más adelante veremos que la rapidez y la velocidad pues tienen mucho en común y bueno, lo que quiero decir es que en realidad se suele utilizar la velocidad, pero bueno, y eso hace que no haya que la R no se suele utilizar para rapidez, ¿eh? Digamos que la rapidez no tiene una letra asignada. Yo he puesto R por poner alguna, pero bueno, lo importante es que la rapidez es la distancia recorrida entre el tiempo invertido. Es decir, si tú has tardado 1 hora en hacer 8 kilómetros,
pues tu rapidez sería 8 kilómetros por hora. Bien, ¿qué es lo importante de esto? Pues es importante saber que esto es una magnitud escalar. ¿Qué quiere decir? Que la rapidez no tienes que decir hacia dónde, porque eso ya ¿hacia dónde? Bueno, pues donde más ya lleva la trayectoria. Bien, simplemente te dice, dentro de tu trayectoria, pues, a qué rapidez has ido. Bien, ya está. Su unidad en el sistema internacional es el metro, y sí depende de la trayectoria. Súper importante. Sí depende de la trayectoria. ¿Vale? Sí, depende de la trayectoria. La rapidez depende de la trayectoria y es escalar. Bien, la velocidad. Ojo, aquí con la velocidad sí que volvemos a ver la flechita arriba. Como sabemos, la flechita arriba de una magnitud nos indica que esa magnitud es vectorial. Vale. ¿Qué indica la velocidad? Pues la velocidad nos indica el cambio de posición con el tiempo. Cambio de posición con el tiempo, ya hemos visto antes que, y lo vuelvo a traer aquí, que cambio de posición con el tiempo era precisamente, bueno, lo pongo aquí para que no os hagáis mucho lío, el cambio de posición con el tiempo es precisamente el desplazamiento. Así que, si esto es el cambio de velocidad de posición con el tiempo, perdón, si esto es el cambio de posición y la velocidad es el cambio de posición con el tiempo, pues será ver cómo sería el desplazamiento entre el tiempo invertido. O dicho de otra manera, ver cuál ha sido la diferencia entre posición final y posición inicial entre el tiempo invertido, que también es el tiempo final menos el tiempo inicial. Generalmente se toma como que el tiempo inicial es 0, pero eso puede no ser así. Bien, eso en cualquier caso nos lo indicarán en los problemas que hagamos. Bien, ¿qué es lo importante de la velocidad? Pues la velocidad, lo importante es, para empezar, que es una magnitud vectorial. También se mide aquí me he equivocado. La unidad es metros partido por segundo. Bien, metros partido por segundo en el sistema internacional, porque metros es la unidad de longitud en el sistema internacional y segundo es la unidad de tiempo en el sistema internacional. Y como la unidad de distancia es de longitud y de tiempo, pues ahí se queda. En el caso de la velocidad es lo mismo, la misma unidad, metros partido por segundo. ¿Qué es en qué cambia? Pues que es una magnitud vectorial, es decir, que aquí sí que tienes que poner que es su dirección y su sentido, y que además esta no depende de la trayectoria. ¿Por qué? Porque la posición inicial y la posición final no depende. Y aquí volvemos traemos otra vez la diapositiva manual anterior, en la que el desplazamiento no dependía de si esta persona ha ido por aquí o ha dado, yo qué sé, la vuelta que sea, sino solo depende del punto inicial y el punto final. Por tanto, como solo depende del punto inicial y el punto final, no depende de la trayectoria. Muy bien, perfecto. Nos queda solo una última cosa más, una magnitud importante, que es la aceleración. Bien, si hemos dicho que la velocidad es el cambio de posición con el tiempo, pues la aceleración va a ser la magnitud que mide el cambio de velocidad con el tiempo. Es análoga, es muy parecida a la velocidad, pero donde aquí mirábamos la posición, aquí vamos a ver la velocidad en la aceleración. Es el cambio de velocidad con el tiempo. Bien, esta sería su definición. ¿Qué unidades tiene? Bueno, pues para ver las unidades decimos, bueno, pues si sabemos las unidades de la velocidad y las unidades del tiempo, pues fácilmente podemos deducir las unidades de la aceleración. Bien, yo aquí he vuelto a poner, cuando me refiero a unidades, esto también, bueno, es un poco solo para este caso. He puesto unidades, la he puesto entre paréntesis para saber que me estoy refiriendo a las unidades de A. Bien, esto va a ser pues a las unidades de la velocidad entre las unidades del tiempo. La velocidad en qué unidades se mide, en metros partido por segundo, y el tiempo, pues en segundos. Metros partido por segundo entre segundos, esto es lo mismo, este segundo pasa aquí abajo, que metros partido por segundo, y es metros partido por segundo al cuadrado. Ah, vale, pues entonces efectivamente las unidades de la aceleración es metros partido por segundo al cuadrado. Y me podéis decir, bueno, pues ¿qué es un segundo al cuadrado? Bueno, pues eso no es nada en particular. Bien, no es como un metro al cuadrado, que se puede visualizar, ¿no? Un segundo cuadrado no es nada. Es simplemente para saber las unidades en las que
se mide la aceleración. Y bien, bueno, pues esto es todo lo que quería explicar. Y por último dejo una pequeña tarea, que son 2 preguntas. Bueno, una pregunta más teórica y un ejercicio. La primera pregunta. Dice, hemos visto que la distancia recorrida siempre es mayor o igual que el desplazamiento. ¿En qué casos son iguales y por qué? Esa sería la primera pregunta. La segunda es, si Paco Pedro, que es el personaje que nos va a acompañar en estos vídeos, se levanta un día de su cama, coge un avión en la puerta de su casa, da la vuelta al mundo y se vuelve a acostar en su cama, 24 horas después, ¿cuál ha sido la rapidez del movimiento? Es decir, de haber dado la vuelta al mundo en 24 horas. ¿Y cuál ha sido su velocidad? Bien, para hacer esto necesitáis este dato, que es el dato del radio de la Tierra. Bien, ya con este dato y sabiendo el tiempo que ha tardado, podéis saber cuál ha sido su velocidad y su rapidez. Bueno, pues eso ha sido todo.